Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve tú a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos chicos, queridos hermanos, hoy estamos celebrando el 13º domingo de este tiempo durante el año, y como ustedes saben, el tiempo durante el año es un tiempo muy lindo donde, al escuchar sobre todo el Evangelio cada fin de semana, vemos a Jesús que siempre está enseñando. Jesús enseña de muchas maneras. Jesús enseña con la palabra, pero también enseña cuando se le presentan enfermos o gente con necesidades y Jesús los bendice, los sana, los libera del mal. Jesús enseña con su propio ejemplo, buscando siempre el amor, el estar juntos, en comunidad con sus amigos, con los discípulos, por ejemplo. Y es muy importante estar atento a la enseñanza de Jesús, pero no atento como cualquier cosa, como quien escucha, y uno puede escuchar muchas cosas y se olvida. Es importante que escuchemos con el corazón abierto, para que lo que el Señor nos dice nos llegue al corazón realmente, y cuando llega al corazón se grabe y se transforme en una forma de vida. Eso es lo que quiere Jesús. A Jesús no le interesa tanto que sepamos mucho de acá, sino que creamos en Él y escuchemos su palabra y la grabemos en el corazón para poder vivirla. Y vivir la palabra de Dios es algo muy, muy simple en el sentido de lo que Él nos enseña y nos pide. Tal vez no sea tan simple ponerlo en práctica porque nos cuesta justamente lo que Él nos pide, pero todos sabemos que no pide cosas raras, no pide cosas difíciles o imposibles, sino lo que está pidiendo es que nos dejemos realmente llenar de su amor, porque el amor de Dios vive en nuestro corazón, y que en base a ese amor que está en nosotros podamos amar a los demás. Por eso cuando en otra parte del Evangelio un doctor de la ley, que era un religioso muy importante en esa época, se le acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le va a decir: es muy simple, ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es tu Padre y es la fuente del amor y de la vida. Amalo, porque Él te ama mucho. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, a Dios, al prójimo y a uno mismo. El amor. Y todos sabemos qué es el amor. Todos sabemos de qué se trata amar como enseña Jesús, ¿no? Y el amor de Jesús es un amor muy exigente en cuanto que no tiene límite, porque uno puede amar a veces a los que tiene cerca. Yo amo a mamá, yo amo a papá, papá y mamá me aman, a un amigo, a la abuela, al abuelo, a los que tenemos cerca, que son nuestra familia o nuestros cercanos.
Pero cuando Dios nos habla, Jesús nos enseña y nos pide amar, siempre va más allá. Porque el amor del Señor, como les digo, no tiene límite. Ahora, ¿cómo puedo amar como Jesús pide, cuando muchas veces lo que me pide es amar a quienes tal vez me hicieron daño o cosas por el estilo? Y bueno, diciéndole, Señor, vení vos a amar en mí. Vení vos, Señor, que tenés el poder de hacer en mí y conmigo grandes cosas. Vení a darme la fuerza, la capacidad de poder amar, de poder perdonar y de poder cumplir tu palabra, que es servicio. Ese servicio que se tiene que dar en las cosas pequeñas de cada día, como muchas veces aquí lo dijimos, ¿no? El servicio en casa. Servicio es todo lo contrario a egoísmo, por ejemplo. Servicio es todo lo contrario a pensar solo en mí o a meterme en mis cosas solamente. Es mis cosas, me toca a mí, es mi tiempo y me olvido de la necesidad del otro. Que lo hagan los demás. Todo lo contrario a eso es el servicio, el ponerme en el lugar del otro. Y hay un punto que sí es interesante, pues es muy hermosa obviamente la palabra de Dios y muy grande, muy plena, muchas cosas toca, ¿no? Pero lo importante de todo, para quedarnos con una idea que nos pueda ayudar y que está en esta línea del servicio y del amor, ¿no? Es justamente que Jesús nos invita a pensar como piensa Él. ¿Vieron este episodio? Dice que Jesús, escuchamos en el Evangelio, va camino a Jerusalén y en ese camino a Jerusalén tiene que pasar por Samaria. Samaria era un pueblo, ¿no?, donde los samaritanos que vivían ahí se odiaban con los judíos. No se llevaban, no los querían, por una cuestión histórica, una tradición antigua, problemas que habían tenido. Entonces, los samaritanos veían a un judío y era algo que no toleraban. Y Jesús tenía que atravesar por ahí con sus discípulos. Cuando lo ven venir, o ven venir que eran judíos, no los dejan pasar. Entonces Jesús no dice nada. Y ahí aparecen sus dos apóstoles, Santiago y Juan, que les dice: Señor, mirá lo que nos hacen. Vos que sos profeta y tenés poder, ¿por qué no pedimos que baje fuego del cielo y los consuma? Se terminó toda esta gente. Y dice que Jesús lo reprendió, o sea, los descalificó, los retó, se enojó con ellos y les dijo que no es la manera, así no obran los hijos de Dios. Y tomó otro camino, ¿no? ¿Ven? Los sentimientos de Jesús qué distintos son a veces de los nuestros. Menos mal, digo yo, cuando escucho este texto, que Dios no nos dio ese poder, ¿no?, de poder hacer bajar fuego del cielo para quemar a la gente que no piensa como nosotros, porque estaríamos todos calcinados, no quedaría nadie, ya hubiéramos matado a medio mundo. Menos mal que no tenemos tanto poder, porque nuestros sentimientos no son los de Jesús. Nosotros pensamos como seres demasiado humanamente. Y el temperamento, las broncas y un montón de otras cosas que operan en nosotros hacen que nuestros sentimientos no sean los que Él nos pide. Por eso entonces nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿cómo se hace para poder tener los sentimientos de Jesús? Porque yo soy un ser humano y como ser humano tengo mis dificultades, tengo mis enojos, tengo mis temperamentos que a veces, ¿no?, me enojo. ¿Y cómo hago? Porque esto me supera, no es tan simple. Y sí es cierto. Claro que hay que reconocer que uno es un ser humano y que llegar a este tamaño de amor humanamente sería imposible. Pero volvemos un poco al camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el secreto de este amor? Primero hay que estar con Jesús. Si nuestra vida personal, espiritual, no está unida a Él en la oración de cada día, en el encuentro personal con Él. Por eso qué importante es rezar, chicos. Y los grandes, a todos, qué importante es todos los días un tiempo para encontrarnos a solas con Él. Ese tiempo que a veces no nos hacemos, porque no es que no lo tenemos, no tengo tiempo. Eso es una excusa que a veces, sobre todo los grandes, nos ponemos, y los chicos puede ser que también. No tengo tiempo. ¿Pero qué no tengo tiempo? Si yo cuando quiero hacer algo que me gusta o que sé que es bueno, me voy a hacer el tiempo. Entonces, ¿cómo no me hago el tiempo para estar a solas con el Señor? Porque creo que es aburrido, porque creo que es innecesario, porque creo que no hace falta. Y bueno, ahí está el problema, ahí está el problema.
¿Cuánto tiempo le dedicas a ciertas cosas que no son tal vez tan importantes y sin embargo todos los días ese tiempo está? Y qué poco tiempo para tu encuentro personal con Él. Jesús insiste, le dice a los discípulos, oren, oren, y les enseña a rezar y les da el ejemplo de la oración. Entonces, en definitiva, la idea está acá, todos los días estar a solas con el Señor un ratito, buscarse el espacio en el silencio, en la intimidad. Y ese Jesús que está vivo en mi corazón, que está presente en mí por el Espíritu Santo que hemos recibido el día del bautismo y para siempre, ese mismo Jesús que los que comulgamos lo recibimos también sacramentalmente en la comunión del pan del cielo, ese Jesús que está en mí me escucha, me responde, me conoce, me ama y quiere hacerme feliz. Ahí está la clave. Por eso es bueno con humildad ir y decirle, Señor, yo solo no puedo. Me supera muchas cosas en mi vida. No solo que me cuesta tal vez servir, amar, perdonar y todo, sino también a veces conmigo mismo no estoy bien. Tengo momentos de tristeza, de bajón. Tengo momentos que no me siento bien, que me siento como... A los grandes nos pasa bastante eso, ¿no? Los desencuentros interiores que tenemos. Por distintos motivos, porque la vida tiene de eso también. Ahora, todo eso entregárselo al Señor, confiárselo en la oración. O cuando, por ejemplo, las cosas no nos salen como quisiéramos, o no nos trataron como merecíamos, que nos puede pasar también, en vez de tener la actitud de los apóstoles de querer destruirlos, ¿por qué no decirle, Señor, todo esto te lo ofrezco? Porque yo sé que mi verdadera felicidad, mi verdadera libertad, la fuente de mi verdadera alegría está en obrar y en sentir como vos sentís. Por eso ayúdame, yo solo no puedo, pero con vos todo es posible. Y cuando uno humildemente le entrega el corazón así al Señor, el Señor va a obrar. Él te va a dar la gracia para que podamos realmente despacito, paso a paso, hacer un crecimiento espiritual de manera que poder vivir, cumplir y disfrutar todo lo que Él mismo nos pide. Porque en definitiva, y aquí está también la clave, no soy yo el que hace el bien, sino es Dios, Jesús, que está en mí con su Espíritu, quien a través mío quiere hacer el bien, quiere perdonar, quiere servir, quiere ser distinto ante un mundo que lamentablemente no vive una paz como la que podríamos tener. Yo no quiero ser igual, yo quiero ser como mi Señor, porque Él me amó, Él me creó y mi vida está en sus manos, ¿no es cierto? Yo confío en el Señor. Entonces de esto se trata. Una cosa llevará a la otra, pero hay que tomar el camino correcto, porque si no estamos en este camino, del camino del encuentro con Él, se nos va a hacer muy difícil poder llevar adelante esto. Y cuando uno lo escucha, si no, bueno, dice que esto no es para mí, lindo lo que dice el Evangelio, qué bueno, que hay que ser bueno, que hay que perdonar, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo estoy en otra. Entonces nos dejamos llevar por otra cosa, y sí, así nos va. Así nos va, lo vemos como lejano, como imposible, como que no es para nosotros. Y ahí perdemos de vista lo que realmente el Señor hizo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Yo soy hijo amado de Dios Padre. Esa es mi identidad. Y por consiguiente, esa es mi misión. Esa es mi misión. Y pedirle inclusive también, sobre todo, insisto, esto más para los grandes, Señor, sácame todo esto que me hace daño, ese resentimiento que tengo, esa bronca acumulada que tengo, esa negatividad que tengo, ese ver a veces ser tan pesimista en la vida, que si bien las cosas no están bien, Señor, yo creo en vos. Y un cristiano no puede ser pesimista, un cristiano no puede ser negativo, ni vivir como derrotado, ni vivir en la amargura y en el resentimiento, enojado con todo y con todos. No puede vivir así un cristiano. Tendrás que preguntarte, sí, ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto? Y pedirle ayuda. Señor, ayúdame. Señor, dame la paz. Sé vos en mí. Porque yo solo no puedo. Ya está la prueba que no puedo. Al contrario, cada vez peor. Pero cuando el Señor obra en mí, porque lo dejo y le entrego mi vida para que sea Él en mí, van a ver, hagan la prueba. No es mágico, pero paso a paso se va dando.
porque seremos personas del Espíritu y no del mundo. No del mundo. Vivimos en el mundo, respondemos a las realidades de la vida cotidianamente, estudiamos, trabajamos, hacemos todo lo que hay que hacer en la convivencia cotidiana, sin duda, pero nuestra vida verdadera no depende de este mundo, porque aquí estamos de paso. Acuérdense, de Dios vengo porque me crió y a Dios vuelvo porque es mi Señor. Su reino es mi reino. Su amor definitivo y perfecto es mi destino. Y eso no se lo olviden nunca, porque si no, nunca vamos a ser espirituales. Nunca. Nuestra fe va a estar, pero como algo más. Y vamos a estar atados al mundo, y entonces nunca vamos a tener un verdadero crecimiento interior. Y todo lo que nos dice el Evangelio va a sonar como algo lindo, pero imposible. Y no es nada imposible. Dios no te pide imposibles. Si no, Dios sería un mentiroso. Y si hay alguien que justamente no miente, es el Señor. Porque Él es el autor de la verdad y de la vida. Entonces, es importante que esto lo pensemos y lo tengamos en cuenta en nuestra vida espiritual. Sé una persona espiritual. Sé una persona de Dios. Que Él ocupe el primer lugar de tu vida. Dale a Él tu corazón para que Él lo repare, para que Él lo ilumine, para que Él lo sane, para que Él lo libere de toda tu atadura, tu esclavitud. Él, solo Él. Y lo demás se va a dar solito de a poco. Los discípulos que estaban con Él, miren, si a los discípulos se les hizo difícil, que a nosotros nos cueste no es novedad. Los discípulos que vivían con Él querían hacer bajar fuego del cielo para destruir a los enemigos. Y Jesús habrá pensado, estos tipos no entienden nada. Me ven a mí que perdono, me ven a mí que curo, me ven a mí que me entrego por los demás. Pronto me van a ver crucificado por amor para que tengan vida. Y mira lo que me están diciendo. Bueno, pero nosotros entendemos, ¿no? Como estamos de este otro lado de la historia y sabemos que el Señor ya está resucitado y con poder vive en nosotros, ya no podemos actuar como los apóstoles, buscando destruir y eliminar a cuanta persona no piensa como yo o no hace lo que yo quiero, porque no es la forma que nos pide o nos enseña Jesús de vivir. ¿Se entiende? Por eso pidámosle al Señor en esta misa que nos dé esta gracia y todos los días, y que nos dé sobre todo la gracia, ¿no? El deseo de estar cada vez más unidos a Él como amigos íntimos que comparten la vida en la oración para recibir de Él toda la gracia, la sabiduría, la bendición y todo lo que necesitamos para realmente ser verdaderos cristianos, es decir, verdaderos amigos de Jesús. Se lo pedimos esto al Señor, se lo pedimos por medio de nuestra amada Madre, que siempre nos acompaña y nos cuida, nuestra dulce Virgencita de Luján. Que así sea. Que así sea.